Vamos a empezar. Romanos 2:1-11. Estamos hablando de la palabra profética parte 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y está hablando, hermano, de las prácticas que Romanos 1:18-32 habla, de una generación alejada de Dios, una generación que le ha dado la espalda a Dios. Y Romanos 1:18-32 lo explica específicamente cuál es esa generación. Pero aquí en el versículo capítulo 2, la palabra está diciendo, sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú, hombre, dice el versículo 3, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad o bondad, de su tolerancia y de su longanimidad o paciencia. Diga conmigo, Dios es paciente. Ignorando que la benignidad o bondad de Dios te guía al arrepentimiento, pero según tu dureza y tu corazón no ha arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque, amados, entendamos que va a haber un día de ira. La ira de Dios se va a desatar un día. Viene un día, dice el Señor, ay de aquellos que estén en ese día. Y dice la escritura que las personas que no se arrepienten están atesorando esa ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6 declara, el cual pagará. Mire lo que va a pasar, hermanos. El cual pagará a cada persona, a cada uno, conforme a sus obras. Y estas generaciones que habla versículo 6, dice que se les va a pagar conforme a sus obras. O sea, son generaciones que nunca nacieron de nuevo. Porque la generación, la iglesia, los hijos de Dios que nacen de nuevo, hermano, no son salvos por obras, sino por la fe en Cristo. Somos salvos por la gracia, amén. Y las obras que hacemos es el resultado de esa transformación y salvación que Dios nos ha dado a nosotros, pero no somos salvos por obras. Pero esta generación que rechazó al Espíritu de Dios, rechazó la transformación, la nueva creación que Dios ofrece, dice la Biblia que van a pagar, se les va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan, diga conmigo, gloria. Diga honor, diga inmortalidad y vida eterna. Aleluya. ¿Qué es lo que tú buscas el día de hoy, mi amado? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu esfuerzo? Bueno, si eres hijo de Dios, tú estás buscando gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Ahí está la victoria. Amén. Pero el versículo 8 también le declara a la generación que rechaza el evangelio de Cristo, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. O sea, de que no hay raza ni lengua que se va a salvar. Diga conmigo, necesitamos arrepentirnos. Versículo 10 dice, pero gloria, honor y paz. Diga conmigo, gloria, honor y paz a todo el que obra, ¿qué? Lo bueno. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Porque ante Dios, lea conmigo fuerte esto, porque ante Dios no hay acepción de personas. Amén. Así que la palabra profética es aquella que trabaja. Diga conmigo, aquella palabra que trabaja. Que trabaja en sus generaciones. Pero ¿en qué área trabaja? Trabaja en la mente, trabaja en la voluntad y trabaja en el alma de las personas. Porque ¿dónde es que el enemigo establece su reino, su dominio? En la mente, en la voluntad y el alma de las personas. Entonces, cuando Dios viene y nos da una nueva creación, Él libera nuestra mente y nos da la mente de Cristo. Él libera nuestra voluntad y nos revela la voluntad del Padre. Y Él, hermano, rescata nuestra alma y nos da un espíritu vivo para que nuestra alma ahora viva por el espíritu y no por la carne. ¿Entienden?
Entonces, la palabra profética es la que trabaja en sus generaciones para alinearlas, direccionarlas y hacerlas, diga conmigo, entendidas. Porque de nada nos sirve tener la palabra de Dios en nuestra casa, tener 10 Biblias en la casa y no la entendemos y no somos entendidos en ella, ¿cierto? Entonces lo que Dios quiere hoy en día, diga conmigo, hijos entendidos. No hijos emocionales que un día les sirven y otro día menguan y sueltan la fe, ¿cierto? No, Dios quiere hijos entendidos. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos peligrosos. ¿Usted está discerniendo los tiempos peligrosos que vivimos? Entonces, el propósito de la palabra profética es levantar hijos entendidos en el propósito del Padre en el Hijo. Y esta palabra profética se mueve en todo ámbito o circunstancia. Amén. No hay montaña que esta palabra no pueda mover. Y no hay corazón duro que esta palabra no pueda ablandar. Y no hay circunstancia de la cual usted y yo vamos a pasar en esta vida que esta palabra no nos pueda dar esperanza y fe para seguir adelante. Ese es el Dios que servimos y su palabra. Esta palabra profética es dada a personas específicas, tanto como a grupos o congregaciones, pero con el mismo propósito. Diga conmigo, un mismo propósito. Toda palabra profética, y es importante que usted entienda esto, mi amado, porque hay profetas el día de hoy, sí lo hay. Y hay palabra profética dándose hoy, sí lo hay, pero hay dos fuentes tristemente que están dando palabras, amén, la fuente del enemigo y la fuente de Dios. Y usted como hijo de Dios y como una generación entendida tiene que saber cuando Dios le está hablando y cuando es un espíritu de engaño que le está hablando. ¿Está aquí? Amén, porque hay espíritus engañadores que manifiestan doctrinas de demonios el día de hoy. Entonces la iglesia tiene que ser entendida y discernir, y por eso Dios le ha dado esta palabra, le ha dado la mente de Cristo, le ha dado el Espíritu de Dios que lo va a guiar a toda verdad y va a tomar del Padre y del Hijo y se lo va a hacer conocer a usted para que ningún espíritu de engaño, ninguna religión, ningún falso profeta, falso maestro, falso pastor, falso apóstol, falso evangelista venga y lo aparte de Cristo. Así que toda palabra profética tiene el propósito de revelarle a Cristo. No le va a revelar a nadie más, le va a revelar a Cristo. Y también de revelar, diga conmigo, la voluntad eterna del Padre. Porque hay una voluntad que tenemos que sujetarnos. Es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestra voluntad está rendida a esa voluntad. Entonces, el propósito de ella es de revelar a Cristo, la voluntad eterna del Padre, para cada generación de iglesias que operan en los tiempos y sazones humanos. Entonces es importante que usted, como la generación que está al frente de la iglesia de hoy, sea un buen ejemplo para la generación que va a tomar nuestro lugar de aquí a 100 años o de aquí a 50 años. ¿Estamos acá? Porque cuando el Señor se lo lleve a usted, mi amado, Dios va a tener a alguien más que ocupe su lugar y represente el reino, amén, en sus generaciones. Diga conmigo, es importante ser ejemplo al legado que va a tomar nuestro lugar. ¿Está oyendo? No se me distraiga. Vamos a darle un ejemplo de la palabra profética en acción. Diga conmigo, palabra profética en acción. Porque Dios es un Dios de acción. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Por eso Dios le ha dado a usted un espíritu vivificado. Por eso Dios ha impartido en usted la vida indestructible de Cristo. Por eso no hay dominio, no hay tiniebla que pueda resistir la gracia y misericordia que usted lleva. Por eso las lluvias caen y da fruto en su hogar, en su vida, donde usted clama el nombre del Señor. Está aquí. Mire la acción de la palabra profética. Génesis 1:6-7. Vayámonos para allá. Génesis capítulo 1, versículo 6-7. Este es un ejemplo de la palabra profética y vamos a entenderla en su dimensión. Amén. Y dice así, Génesis 1:6. Aquí en Génesis 1:6 vemos a Dios declarando. Diga conmigo, Dios está declarando algo. Haya un firmamento en medio de las aguas para que se separe las aguas de las aguas. Mire la palabra que Dios acaba de declarar. Note que no existía nada aún en el ámbito terrenal. ¿Está entendiendo? Palabra profética. Dios está declarando algo, pero no existía nada. Pero miren lo que Dios declara. Dios declara, hay un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas.
y luego Dios la declara, y esta es la palabra profética constituida y planeada en el diseño eterno de la creación. Ninguna palabra profética te va a sacar del diseño que es Cristo. Ninguna palabra profética va a alimentar tu área carnal, sino que va a empoderar tu área espiritual. Esa es la verdadera palabra profética, porque la palabra profética de Dios siempre te va a sujetar a su propósito, a su voluntad y a su diseño. Nunca un hijo de Dios o un profeta de hoy te va a sacar y te va a alejar de Cristo. Te va a acercar al Señor. ¿Estamos? Ahora, Dios declara que esta palabra profética está constituida y planeada en el diseño eterno de la creación. Hermanos, entendamos algo. Dios no va a manifestar, no va a revelar o declarar ninguna palabra profética que no esté alineada a su propósito, voluntad y mayormente hoy en día a Cristo Jesús. Porque la obra del Espíritu Santo y la obra de todos nosotros, diga la obra mía y del Espíritu Santo, es de edificar a toda persona a la imagen de Cristo. No hacerlos a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. Esa es la tarea suya. Usted tiene dones y ministerios, ¿para qué? Para edificar a otros. ¿Y qué va a edificar? Va a edificar a Cristo. ¿Qué va a dar a beber y comer a las personas? Va a dar de beber y comer a Cristo solamente. ¿Estamos? Así que toda palabra profética lleve este enfoque de impartir a Cristo en nuestras generaciones. Ahora, mire el versículo 7. Mire el testimonio de la palabra. Versículo 7 dice: e hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y aquí en el versículo 7, el versículo 6 nos declara la acción. Dios declaró algo que no existía aún. ¿Cuántos dan gloria a Dios por un Dios poderoso creador que tenemos? Porque cuando tú ves y tú dices no hay camino, Dios te dice yo te hago el camino. Cuando tú dices no hay esperanza, Dios te dice yo te doy la esperanza. Es un Dios profético, es un Dios maravilloso. Entonces el versículo 7 nos da a entender que es la acción de la palabra profética manifestándose y trayendo a existencia a aquello que en lo eterno ya se había predeterminado y que ahora sale a existir en el marco de lo natural. Diga conmigo, la fe de Cristo es poderosa. Porque la fe de Cristo opera con la palabra profética. De repente el enemigo te presenta una montaña de dudas, pero la fe de Cristo que habita en ti te dice esa montaña se va a mover. ¿Cierto? Y la montaña se empieza a mover porque esa fe está conectada a la palabra que te dice no te dejaré ni te desampararé. Al que cree en Dios todo le es que posible. Por eso la iglesia no va a ver ninguna imposibilidad el día de hoy, sino solo posibilidades. Así que la acción de la palabra profética es hacer realidad. Diga conmigo, hacer realidad en nuestro ámbito terrenal aquello que ya fue escrito o determinado que ocurriera en nuestro ámbito terrenal. Y dice la escritura, el testimonio dice en Génesis 1, dice el testimonio y fue así. Porque cuando Dios determina algo en tu vida, repito, cuando Dios determina algo en tu vida, va a venir a tu vida al tiempo y sazón correcto cuando Dios quiera que tú lo tengas. Por eso cuando Dios te dio una palabra profética, agárrate de ella, no la sueltes. Si tarda 1 año, 2 años, espérala que va a venir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Dios declara algo sobre tu vida, nada ni nadie te lo va a arrebatar. Es tuyo porque en Cristo fue predeterminado para que te fuera dado en tu tiempo y tu sazón. ¿Estamos? Por eso nosotros estamos firmes en la palabra. ¿Cuántos están firmes en la palabra? Todo lo creado, diga conmigo, todo lo creado. Mire, todo lo creado. Mire a la persona hermosa que está a su lado, todo lo creado. Los varones no se voltean a ver. Mire a Cristo, hombre, mire a Cristo en su hermano. Todo lo creado nació de un diseño profético. ¿Entiende esa palabra? Porque todo lo creado nació en el corazón de Dios y nació en una eternidad. Todo lo creado nació de un diseño profético y preparado por medio de la omnisciencia. Mire, usted tiene un padre que es omnisciente, que lo sabe todo.
Por eso cuando usted no sepa algo, pregúntele a su papá. Pregúntele a su Padre Celestial. Y preparado por medio de la omnisciencia, omnipotencia de Dios y por medio de la palabra eterna que es Cristo Jesús. Vámonos a Hebreos 1:3. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Estamos hablando de la palabra profética. Hebreos 1:3 declara esto. Acabamos de declarar que todo lo creado nació de un diseño profético y preparado por la omnisciencia, omnipotencia de Dios. Y Hebreos 1:3 declara, el Hijo, diga conmigo, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene, diga conmigo, el que sostiene. Esta palabra que sostiene significa lo que causa que no dejen de existir. Por eso tú y yo, hermanos, seguimos existiendo gracias a la palabra y a la vida impartida de Cristo que está viviendo en nuestras vidas. Amén. Por eso usted no va, diga conmigo, yo no voy a ser conmovido por nadie, ni por nada. ¿Por qué? Porque usted está siendo sostenido por el Cristo vivo. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Amén. Así que la palabra profética está sujeta y revela el carácter y temperamento moral de Dios hacia la creación entera. Pero ¿por qué Dios la revela? ¿Por qué la palabra profética se mueve el día de hoy? Porque tiene miras o tiene el propósito de corregir, enderezar, redimir, restaurar al hombre, construir y plantarlo en la vida eterna. O sea, sacarlo de un dominio de muerte. Trasladarlo con poder al reino de Cristo, donde hay vida y vida en qué? En abundancia. Así que ninguna palabra profética dada el día de hoy o por cualquier persona, sin ninguna palabra profética dada, inspirada por el Espíritu Santo, se alineará o apoyará las inmoralidades de la naturaleza pecaminosa. Entienda eso, la palabra profética viene llena de santidad. Y no va a apachachar las prácticas de inmoralidad sexual que se practican hoy y aún de denominaciones que aceptan toda clase de depravación de inmoralidad. Dios no ha cambiado. La santidad de Dios no ha cambiado ni cambiará por ninguna religión inventada por hombres el día de hoy. El hombre cambia, pero Dios no cambia. La santidad de Dios no va a cambiar. Porque un grupito ahí empieza a pensar otras cosas fuera de la escritura y quitan de la escritura original frases y versículos enteros, quitan el nombre de Dios, la santidad de Dios, de tal manera una generación que no es entendida empieza a ver a Dios de una manera diferente. La santidad de Dios no va a cambiar por nada ni por nadie. No va a cambiar ni por ti ni por mí. ¿Estamos, hermano? Entonces la palabra profética reforzará la santidad en cada hijo de Dios. La palabra profética reforzará la santidad en cada hijo de Dios y reprenderá todo hábito y estilo de vida mundano contrario a nuestra nueva creación. ¿Estamos? Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 14, 16. Dios no cambia. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo de ayer y por los que. Amén. El hombre tiene que cambiar a la imagen de Cristo, no la imagen de Cristo a la imagen del hombre. Porque la imagen que nacimos, que es la imagen del pecado, éramos muertos, estábamos muertos en delitos, sí. Éramos hijos de ira por naturaleza. Y viene Dios y nos da una nueva creación. Y nos da la imagen de Cristo, esa nueva creación, esa naturaleza hermosa que ahora vivimos y compartimos como hijos de Dios. Primera de Pedro 1, 14, 16 declara, como hijos que, como hijos obedientes. Primera de Pedro 1, 14, ¿está ahí conmigo? ¿Cuántos hijos obedientes hay acá? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. Diga conmigo, la ignorancia es un dominio de tinieblas. No podemos ser gente ignorante de lo que Dios nos está hablando, mi hermano. Debemos de ser, diga conmigo, entendidos en la palabra. ¿Ven?
sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. A ver, lea conmigo fuerte. En toda vuestra manera de vivir, no en lo que a mí me parezca, no en lo que yo piense, o no en lo que los fulanos o cierta organización cristiana practica. Ellos creen esto aquí. Bueno, yo me voy allá porque ahí me conviene. No. La Biblia dice, así como el que os llamó es santo. O sea, no hay pecado en él, no hay mentira, no hay engaño. Y esa nueva creación se te ha sido impartida en ti. Por eso los hijos de Dios no mentimos, no engañamos. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la. ¿Y quién es la verdad? Okay. 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo qué. Si invocáis por Padre, ¿cuántos invocan a Padre? ¿Cuántos claman a Dios? ¿Cuántos ven a Dios como nuestro Padre celestial? Mire lo que dice, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Diga conmigo, debo de conducirme en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que como he repetido, los que han hecho su champita y su chocita aquí en la tierra, vayan olvidándose de eso, hermano, porque ahí en el reino tiene una mansión eterna. Amén. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Porque las religiones de hoy compran las almas con oro y plata. El diablo anda comprando almas con oro y plata. ¿O no? Pero dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado, o sea, se nos ha revelado en los últimos tiempos. ¿Por amor a quién? Diga, por amor a mí, por amor a vosotros. Por medio de él creéis en Dios. Ponga atención a esto, porque la única manera que la fe va a venir y va a ser impartida en toda persona que se arrepiente va a ser la fe de Cristo, y es a través de la fe de Cristo que podemos creer en un Dios verdadero. ¿Estamos? Porque si no es por medio de Cristo, esa fe no puede ser verdadera. Diga conmigo, hay una sola fe y es la fe de Cristo impartida en nosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Diga conmigo, yo tengo el amor de Dios que no es fingido. Amén, porque lo fingido no viene del Espíritu. Todo lo fingido viene de la naturaleza adámica caída del hombre, de la cual Dios ya nos rescató. ¿Por qué Dios nos rescata de la naturaleza caída? Porque en ella el pecado ha sido condenado. Así que escapémonos de esa naturaleza. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Pues habéis renacido. Diga conmigo, yo soy un hijo renacido. Diga, soy una nueva creación. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Diga conmigo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso la iglesia va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque opera y vive en la palabra eterna que es Cristo Jesús. Así que ánimo. Dígale a su hermano, ánimo, hermano. Dígale, inspírate en seguir adelante en esta vida. Es necesario que la iglesia, siendo impartida de Cristo y siendo profética por naturaleza, sea entendida en la palabra profética revelada ahora en Cristo para edificar la iglesia. Y sepamos, diga conmigo, y sepamos administrar la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento en Cristo. Quiero decirte algo, tú eres rico en Cristo. Tú eres rico en Cristo. Porque dice la Biblia que se nos ha dado la riqueza que proviene de la convicción. Tú estás aquí porque tienes convicción. Te hubieras quedado en camita. Hoy cambiaron la hora. Hubieras dicho, oh, ¿sabes qué? No, esto pasa una vez al año, quedémonos. Pero tienes una convicción que te levanta, que te hace vencer todo obstáculo emocional, todo obstáculo hasta el tiempo. Sí, te hace vencer todo
y vas adelante. Y esa convicción te da entendimiento que tú eres un hijo de Dios con un propósito en esta tierra. Y que no puedes menguar en ningún minuto de tu vida porque eres miembro activo en el cuerpo de Cristo y a través de ti fluye la vida indestructible de Cristo que te da gozo, paz y justicia ahora en el reino de Cristo. Amén. Ahora, solo aquellos que son entendidos en la naturaleza del cuerpo de Cristo y en el propósito eterno del Padre en Cristo podrán correctamente ministrar la totalidad de la palabra profética que encierra, diga conmigo, que encierra todos los tiempos y sazones humanos. Todos los tiempos y sazones humanos. Colosenses 2:2-3, mire lo que dice esta palabra. Colosenses 2:2-3. Estamos hablando de la palabra profética. ¿Amén? Colosenses 2:2-3 declara. Mire esto. Quiero que lo sepan, que cobren ánimo, permanezcan unidos. Diga conmigo, debemos de permanecer unidos. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos, hermano? Aquí dice, permanezcan unidos por, diga, por amor. ¿Qué clase de amor? El amor ágape. Y tengan, mire la maravilla de ser una familia de Dios unidos. ¿Estamos acá, mi hermano? Porque la familia de Dios jamás se divide. Es pecado dividirse. Es pecado tener enemistad entre hijos de Dios. Es pecado. ¿Estamos entendiendo? Porque la Biblia dice permanezcan unidos por amor. O sea, el amor todo lo cubre, todo lo perdona, todo lo soporta. El amor no va a guardar rencor contra nadie. Ese es el amor que Dios ha derramado sobre ti y sobre mí. Por eso la iglesia se mantiene unida en todo tiempo, en todo momento, bajo toda circunstancia. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. ¿Estamos? Permanezcan unidos por amor y tengan, mire la recompensa de madurar en el amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio. Diga conmigo, el misterio. Y esta palabra de misterio nos habla de los secretos divinos de Dios, los cuales Dios se interesa en compartirlos a aquellos a quien Él elige. Secretos que nos dan a entender el método y la historia eterna de la redención en Cristo y todas sus realidades divinas. Ese misterio se nos ha hecho real a nosotros como hijos de Dios. No ignoramos ahora la resurrección de Cristo, no ignoramos la redención de Cristo, estamos entendidos en esas cosas y eso es muy importante. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. Diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a conocer más a Cristo. Diga Espíritu Santo, pero dígalo con fe, mi amado. Ayúdame a conocer más a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú y yo necesitamos la sabiduría y el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es quiero poner una diferencia en la palabra profética del antiguo pacto y la palabra profética del nuevo pacto? Hemos hablado un poco de la palabra profética, pero mire la diferencia en la palabra profética del antiguo pacto y la palabra profética del nuevo pacto. Hemos entendido que como hijos entendidos no podemos combinar los pactos viejos y obsoletos con el nuevo pacto. Y hemos entendido que la iglesia de Dios, la iglesia de hoy y de todas sus generaciones que nacieron bajo la gracia de Cristo han sido constituidas, afirmadas y fundamentadas en un nuevo pacto. ¿Estamos, mi amado? Lo que significa que usted debe ser un entendido en el nuevo pacto, lo que significa que en mi entendimiento usted ya se leyó todo el libro de Hebreos, porque ahí habla del nuevo pacto. Ya se lo leyó, ¿verdad? Mire la diferencia en la palabra profética del antiguo y el nuevo. La palabra profética del antiguo pacto declara, Dios hará, tú serás, Dios quiere. La palabra profética del nuevo pacto declara, tú ya eres, tú ya tienes, Dios ya lo hizo. ¿Está entendiendo? La palabra profética del antiguo pacto inspiraba a las personas a anhelar, a creer y esperar en lo que Dios les quería dar
y a ser basado en promesas y profecías. La palabra profética en el nuevo pacto manifiesta, expresa y desarrolla en la vida de cada hijo lo que ellos ya son, lo que ellos ya tienen, y deben de ser basado en lo que ya está escrito para ellos en Cristo, basado en su diseño de vida y basado en una herencia ya impartida. Diga conmigo, la herencia ya se me impartió y preparada para los hijos de Dios antes de la fundación del mundo. El día de ayer para nosotros aún no es, pero en la eternidad se preparó ya para ti, para mí, en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo. ¿Estamos acá? El profeta del antiguo pacto decía: Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Los hijos de Dios entendidos de hoy, no del antiguo pacto, no de los creyentes del antiguo pacto, ya no declaramos eso. Hoy declaramos: Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Estás entendiendo? Dios no te escogió desde el vientre de tu madrecita. Te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo que usted fuera dijera: gloria a Dios. Porque no fue por papá y mamá que usted está aquí, sino por predestinación del Padre que usted naciera en su generación. Aleluya. La palabra profética del antiguo pacto trabajaba, fijaba en tiempos y sazones proclamando la venida del Mesías, ¿o no? La palabra profética, el nuevo pacto, ministra ya las realidades del propósito eterno del Padre en Cristo, que es el de reunir todas las cosas en Cristo para poner todo lo creado. Diga conmigo, todo lo creado debe de estar bajo una sola cabeza. ¿Cuál es esa cabeza? Cristo Jesús. Así que la palabra profética del nuevo pacto ya proclama que todo lo creado debe de venir a una sola autoridad, a una sola cabeza, para que todo lo creado regrese. Diga conmigo, regrese. ¿A qué, hermano? ¿A qué la creación entera de hoy debe de regresar? ¿A qué las generaciones de hoy y aún nuestras generaciones jóvenes, las generaciones de los niños y las generaciones venideras de aquí a 100, 200 años, si es que Cristo no ha venido? ¿A dónde tenemos que regresar? Número 1, a su orden. Número 2, a su diseño. Y número 3, a su naturaleza eterna. Porque Dios, cuando creó las cosas, las hizo buenas, que significa habían sido creadas para perdurar por una eternidad. Vino el pecado y lo echó a perder todo. Vino el hombre, metió la mano y echó a perder esta gracia, esta vida eterna, esa naturaleza, ese diseño y orden donde jamás Dios había escrito la muerte, la enfermedad, las miserias y mayormente las pandemias que hoy la raza humana esté viviendo. ¿Está aquí? Colosenses 1:15-20. Mire lo que dice Colosenses 1:15-20. ¿Está entendiendo, mi hermano? Colosenses 1:15-20. Todo lo creado debe de regresar a una cabeza para que todo lo creado regrese a su orden, diseño y naturaleza eterna. O sea, fuera de Cristo, tú no tienes vida. Tú tienes existencia, pero esa existencia se te va a acabar cuando abandones tu cuerpo. Y luego, después de ¿qué? Hay una resurrección si moriste sin Cristo. Y en esa resurrección, sí, todos vamos a resucitar, los buenos y los malos, los hijos y los incrédulos. Pero cuando hay una resurrección para muerte eterna, pero hay una resurrección para vida eterna. Y esa es la resurrección que tú necesitas buscar. Y esa resurrección está en Cristo. Amén. Colosenses 1:15-20 declara: Él, diga conmigo, Él. Amén. Nadie más. Ningún ídolo, santo, ni virgen, nada, religión, nada. Solo Él. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él, atento a esto, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿por qué la gente anda lejos de Cristo? ¿Quién le dijo a la gente de hoy? ¿Quién le dijo a los religiosos de hoy que a través de su religión y creencias paganas van a vivir y van a entrar a una eternidad? La Biblia declara
que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Levante la mano que le tomen foto del cielo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. A Cristo nadie le gana, mi amado. Porque a Dios le agradó, al Padre le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él, atento a eso, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Así que la palabra profética del nuevo pacto se proclama ahora. Diga conmigo, es proclamada ahora. No desde Moisés ni Elías, ni de los profetas del antiguo. La palabra profética del nuevo pacto se proclama ahora desde la revelación total del propósito eterno del Padre, ya revelado en Cristo, que acabamos de leer aquí en Colosenses, en donde toda sazón y tiempo van ajustándose. Diga conmigo, todo tiempo y sazón del ser humano se va ajustando al plan de nuestro Redentor. Así que no se me asuste por las noticias que haya hoy en día. Hay tanta noticia, hermano, que la gente anda asustada. La gente anda asustada. Andan pensando que va a venir otra pandemia más fuerte, pensando en extinción de la raza humana. Mi amado, escuche. La palabra profética de hoy se revela desde la revelación del propósito eterno del Padre, ya revelado en Cristo, en donde toda sazón y tiempo van ajustándose a su plan redentor hasta que éste sea consumado en Cristo. Dios tiene un calendario, tiempos y sazones. Ese tiempo y sazón están en medio y viven entre el principio y el fin. ¿Y quién es el principio y el fin? Es Cristo. Él es el alfa y el omega, dice la Biblia. Fuera de Él no hay vida. Entonces Dios ha planeado todo con tan detalle. Y los hijos entendidos de hoy, en estos tiempos peligrosos, deben entender que a Dios no se le ha escapado nada. No crea que el mundo, los gobiernos que tenemos hoy tienen el control de todo. No, Dios está soltándolos porque aún a ellos Dios los ha establecido para que cumplan lo que Dios quiere que se haga en sus generaciones. El hombre no va a cambiar el plan y calendario de Dios, mis amados. Ni la iglesia desobediente también lo va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, mire, el plan redentor de Cristo tiene que ser consumido. Por ejemplo, la tarea del Hijo. La tarea del Hijo es la que Dios asignó a Cristo para traer más hijos al reino, hechos a su misma imagen, para ser aceptados ante el Padre como primogénitos, porque todos aquí en Cristo somos primogénitos. Ese es otro estudio tremendo que usted se va a gozar. Todos nosotros somos primogénitos. Luego estudiamos eso, porque es otro tema hermoso. Pero la tarea del Hijo es traer hijos al reino. Traer hijos al reino y transformarlos a la imagen de Él. La otra tarea es la tarea de Redentor, que es la tarea y asignación de restaurar todas las cosas al orden original de su creación. ¿Cuál es el orden original de la creación, mi amado? Donde Cristo reine, donde no haya muerte. Estamos donde no hay enfermedad, donde todo regrese a Génesis 2. Donde el hombre se paseaba con el Señor, era un deleite, mi amado. Oh, wow, qué gloria. Adán y Eva vivieron, ¿no? Dios va a traer todo lo creado a ese mismo estado. No puede el pecado, el dominio de las tinieblas y la naturaleza adámica del hombre y su gobierno seguir gobernando por toda la eternidad la tierra. Dios va a cesar al hombre y va a regir a las naciones con vara de hierro. ¿Estamos? Palabra profética. Entonces, la tarea de Redentor es de restaurar todas las cosas creadas al orden original de su creación, estando alineados a lo eterno, y también poner fin a la rebelión del dominio de las tinieblas y el pecado, para establecer que, oh, esto es glorioso. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para establecer cielos nuevos y tierra nueva, en donde lo espiritual y lo terrenal estén en armonía y en cooperación con la vida eterna que Dios ya ha planeado en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ver ese cielo nuevo y tierra nueva?
Ahí vamos a estar. A mí Dios está trabajando en este momento, trayendo, salvando a los que más puede. Sí, dice la Biblia, porque de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, toda raza, toda lengua, toda posición social, sean estos, sean aquellos, sean hombres o mujeres, dice, para todo aquel que crea, no se pierda. ¿Estamos? Cuando estas tareas sean consumidas, la tarea de redimir todo, de poner todo bajo el dominio de Cristo y de rescatar el número de los gentiles, dice la Biblia, porque hay un número. Oh, dele gloria a Dios que usted está aquí, es algo, hermano. No se quede fuera del número, porque hay un número de gentiles entre, hermano. Oh, aleluya. Dios va a tratar con el pueblo de Israel. Y es algo profético tremendo que vamos a estar tocando cuando entremos a estudiar la escatología aquí en la iglesia muy pronto. Cuando estas tareas sean consumadas, el orden celestial de todo lo creado volverá a la normalidad, porque ahorita estamos en la anormalidad. Hello. ¿O usted cree que la vida de hoy es normal? No, 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 no. Estamos viviendo una normalidad. Es un glitch, como dicen los hermanos de la computadora, es un glitch. Y Dios va a romper y a eliminar ese glitch. La humanidad debe de regresar a la normalidad tal como fue diseñado en Cristo. O sea que todo lo creado debe de estar subsistiendo, permaneciendo en Cristo, para que cumplan el propósito de su creación y puedan morar en una eternidad. ¿O usted piensa que Dios creó todo? Mire, hermano, Dios lo creó todo con tan hermoso detalle. Mire su cuerpo físico. Qué detalle, qué maquinaria más poderosa y gloriosa usted tiene como cuerpo. ¿O no? Usted no se da cuenta, pero los pulmones le están dando aire. Aleluya. Ya miró los árboles, qué detallados Dios los hizo. ¿Ya ha mirado las flores, hermano? No, es que hoy en día los hermanos de hoy andan tan apresurados en el tiempo de microwave. Vámonos, vámonos, no se dan cuenta. Hermano, un día, mire las nubes, qué hermosas. Mire las nubes. Oh, wow, qué glorioso espectáculo. Dios lo hizo con tan detalle. ¿Por qué? ¿Para que todo lo creado muriera? ¿Para que la muerte reinara sobre eso? No, 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 no. Dios lo creó todo con la intención de que vivieran una eternidad. Y esta eternidad está en Cristo Jesús. Estamos. Así que cuando el Señor termine estas tareas de que todo permanezca y venga a existir en el propósito de su creación y pueda morar en una eternidad, pues si su actor de vida, que es Cristo, es eterno y habita en la eternidad, pues así mismo lo que Él ha creado debe de habitar en su mismo ámbito de eternidad. Le voy a repetir esto. Si el actor de la vida, que es Cristo, es eterno y habita en la eternidad, ¿dónde cree que Cristo quiere que usted esté? En el ámbito de su eternidad. Por eso Dios le ha dado a usted una nueva creación. Lo único que nos separa en este momento de entrar a esa eternidad y ser glorificados es nuestro cuerpecito. Y yo sé que ustedes aman su cuerpecito, pues vaya diciéndole bye bye, porque le va a dar un cuerpo glorificado. Aleluya. Yeah. Amén. ¿O usted ama su cuerpecito? Lo cuidamos, dice el hermano. Aleluya. Juan 1:1-2 declara. Mire lo que dice Juan 1:1-2. Juan 1:1-2. El Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el verbo, la palabra de vida. Wow. Y este principio, hermano, no es terrenal, no está hablando del tiempo y sazón, ¿sí? Que habla Génesis 1. El principio está hablando de lo eterno, de la eternidad, donde no hay tiempo ni sazones, todo es eterno. Aleluya. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Cuando la tarea de Cristo sea finalizada, entonces se cumplirá la palabra profética de 1 de Corintios 15:24-28. Mire esta palabra profética. Cuando la tarea de Cristo sea finalizada, totalmente finalizada, entonces se cumplirá la palabra profética de 1 de Corintios 15:24-28 que declara, oídos, entonces vendrá el fin de los tiempos y sazones. El fin del calendario de Dios para empezar una eternidad con el Señor.
en un cielo, una tierra nueva donde reine solamente la justicia. Entonces vendrá el fin cuando Él, o sea, Cristo, entregue al reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de ¿qué? Debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido, aleluya, grito de júbilo, la muerte, aleluya. No más muerte, mi hermano. Sí, todos los que hacen los cosméticos van a irse a quiebra, van a quebrar, porque nadie les va a comprar para pintarse el pelo ni para cubrirse las arrugas. Se acaba la muerte, aleluya. Es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios, diga conmigo, Dios ha sometido todo a su dominio. Póngase de pie, por favor. A decir que todo ha quedado sometido a su dominio es claro. Diga conmigo, es claro. O sea, Dios nos está revelando cosas maravillosas. Es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Y hermano, de esta palabra profética es una nueva sazón con el Señor, un nuevo momento, un tiempo eterno. Esta es la palabra profética, pero debemos de ser entendidos en ella, porque entendamos que hay diferentes fuentes el día de hoy proclamando a Dios, pero no el Dios de la Biblia, proclamando el mensaje del evangelio, pero un mensaje alterado, lleno de corrupción, corrupto, ¿sí? Alineado a la naturaleza adámica y no a la nueva creación que Dios nos da en Cristo Jesús. Así que, mi amado, vivimos tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa afuera. No, porque el enemigo anda actuando más con el engaño. Y si no somos entendidos en el evangelio de Cristo, hermanos, si una generación que va al frente de sus generaciones no es entendido, las generaciones que le siguen van a fracasar en la fe. Al llegar a las universidades se los van a comer estos ateos, estos teólogos locos. Hay una gran responsabilidad en entender la palabra. Y es nuestra responsabilidad, hermano, de que la iglesia continúe en nuestras generaciones jóvenes enseñando la verdadera palabra. Y la palabra profética se nos ha dado ya. Así que, ¿por qué no le dice, Señor, quiero ser un cooperador contigo? Dígale, Señor, úsame en estos tiempos peligrosos. Vamos, empiece a adorar.